Bienvenidos a nuestro segundo episodio de nuestro podcast Somos Galileo. El tema de hoy vamos a estar compartiendo con el profe Daniel nuevamente y con nuestro invitado el día de hoy también es el profe Miguelito. El tema de hoy es el avance o retroceso del docente, ¿verdad? Entonces nos va a dar un ejemplo aquí, profe Daniel, para arrancar ya el tema el día de hoy. Muy buen día para todos. Pues lo que queremos ahorita es hacer una reflexión y un análisis, ¿verdad? Queremos reflexionar sobre el avance o retroceso del docente. El docente ha mejorado en su quehacer o ha retrocedido en su quehacer. Entonces para eso tenemos a un profesor de mucha experiencia, ¿verdad? Al profesor Miguelito, con quien vamos a estar compartiendo, ¿verdad? Él ha sido docente desde los años 80 para acá. Entonces, sí, debido a su gran trayectoria, él ha visto todos esos cambios que se han venido dando, hasta el cambio del COVID, ¿verdad? Que ahora se trasladó a virtual todo. Bienvenido, profe. La pregunta para iniciar con usted sería de que ver si usted ha visto un cambio drástico desde que empezó a dar clases, cómo trataban los docentes de impulsar a los estudiantes a mejorar a la hora, ¿verdad? Que ahora es un poco diferente, pienso yo, ¿o cómo lo ve? Bueno, muchas gracias por la invitación y este espacio que brindan para poder participar. Sí. En relación a su pregunta, pues yo tengo entendido que ustedes desean enfocar en qué forma ha avanzado el proceso educativo o en qué forma se habrá estancado a través de los años. Respecto a su pregunta, pues yo pude observar algunos procesos educativos en la década de los 70, porque yo estuve visitando muchas comunidades rurales, ya que yo en un principio me involucré como educador, pero en el área agrícola, educador de grupos no formales. Cuando digo no formales, es decir, no están matriculados, sino grupos que se forman con un interés de aprender técnicas agropecuarias. Y tenían cobertura con jóvenes desde 9 años hasta 15 o algunos de 18, en las áreas rurales específicamente de acá, cercanas a la cabecera departamental de San Marcos, abarcando algunas comunidades de Esquipulas Palo Gordo, de San Pedro Zacatepeques y de aquí mismo del municipio de San Marcos. Pues allí yo tuve la oportunidad de estar, yo visitaba una comunidad un día de la semana, por la mañana, otra comunidad en la tarde, y total, durante los 5 días de la semana, yo a veces había visitado hasta 10 comunidades u 8. Y entonces teníamos oportunidad de interactuar con maestros en servicio, porque en ese tiempo la educación primaria se servía a doble jornada. Los maestros trabajaban hasta las 4 de la tarde y yo en mi trabajo tenía horario hasta las 6 de la tarde. Entonces, en algunas oportunidades yo tenía que esperar que los alumnos salieran de la escuela para que pudieran incorporarse a mis grupos de aprendizaje, ¿verdad? Porque teníamos que enseñarles técnicas agropecuarias. Y en esa estancia, pues uno rápido lo nota la comunidad que uno no es de ahí, o las autoridades auxiliares, los de un comité, los mismos maestros, y usted qué vino a hacer, porque no lo conocemos por acá. Entonces ya entablábamos una relación de amistad, de acercamiento, y yo veía pues la forma en que algunas veces daban las clases. Entonces, sí, definitivamente habían muchas exigencias. Yo veía que había mucha exigencia en cuanto a que el alumno tenía que ser muy disciplinado, tenía que llegar puntual a sus clases, tenía que llegar limpiecito, porque si no, pues ahí le decían, mira, anda, está la pila, anda a lavarte la cara o lustrate los zapatos, en fin, pero tenían que exigir que estuviera así. De hecho, en las escuelas, porque yo algunas que visitaba por la mañana, a las comunidades que visitaba en la mañana, veía también en la escuela que iniciaban sus actividades a las 8, pero las iniciaban con actividades de limpieza. ¿Diario? Sí, pues según me decían los docentes de las escuelas, aquí tenemos organizado los turnos.
El lunes le toca a los de quinto, por decir algo, a los de quinto primaria, hacer la limpieza general de la escuela. Es decir, los corredores, los patios, recoger basura en los alrededores. Mientras que cada grado se responsabilizaba de la limpieza de sus propias aulas. Al siguiente día ya era otro grado el encargado de la limpieza general y así sucesivamente. Eso les llevaba aproximadamente unos 20 minutos o hasta 30 minutos, luego iniciaban sus actividades. Y yo veía en algunas ocasiones que los maestros pedían los cuadernos, empezaban a revisarles sus tareas, y a quienes no los habían realizado bien o por alguna razón no las pudieron hacer, sí existía algún castigo, porque sí se practicaban los castigos. ¿Frente a todos? Sí, por ejemplo, un regaño, o también en algunos casos todavía vi que alguien decía, bueno, te quedas parado ahí frente al pizarrón. Aunque ya había disminuido un poco eso, porque cuando yo fui estudiante, yo sí vi cosas más serias. Pues. Por ejemplo, en mis años de primaria, yo veía que una maestra a sus alumnos que no llevaban aprendidas las tablas de multiplicar, los tomaba del pelo de aquí, de la patita, ¿va? Y los sacaba del aula a hincarlos sobre granitos de maíz en el corredor. Doble castigo. Doble castigo. Entonces ahí yo pienso que había una consecuencia. En primer lugar, hablo por mi área, porque yo hablo de matemáticas. Sí. En ese caso yo pienso que el estudiante tomaba un rechazo a la matemática, porque veía que él no servía para matemática, que eso le causaba temor, su castigo, y entonces en lugar de aprender con ilusión, pues yo creo que eso no funcionó. Muchos aprendieron las tablas así o algunas otras cosas de matemática, y no sé por qué. Yo le agradezco a Dios que a mí nunca me tocó eso, porque yo me ponía a repasar las tablas y había alguna manera de cómo recordarlas y poderlas decir, ¿verdad? Entonces ya le digo, ya los años de la década de los 70, yo vi que ya los maestros aplicaban menos rigor en los castigos, pero siempre existían, porque yo veía que los maestros tenían una buena regla para dar un reglazo a quien no estuviera haciendo bien las cosas o que incurrieran en indisciplina dentro del aula, ¿verdad? O incluso los que llegaban tarde. Sí. Al llegar tarde, algún estudiante veía cómo burlar la vigilancia del profesor y entrar sin ser delatado, pero cuando sí se daban cuenta, sí se hacía acreedor a un par de reglazos por lo menos, ¿no? Cosa que ya después eso cambió totalmente. Eso ya no se da, porque se recomienda que no se dé, y también hay leyes que prohíben que se haga. Yo creo que de eso lo vamos a enfocar también. Ustedes creo que tienen algo especial en eso. Con relación a lo que nos ha platicado, pues nos ha dado una perspectiva de que antes había más exigencia, antes habían castigos, antes se velaba por la limpieza, por el aseo, ¿verdad? Y las horas de clase eran mucho más. Usted dice que eran de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿verdad? Sí. Entonces... y también se estudiaba el día sábado. Y se estudiaba sábado. Mediodía. Eso, ¿cómo lo mira usted? O sea, usted como docente, ¿verdad? Que ha sido docente desde los 80 hasta ahora. ¿Tenía cosas buenas? ¿Era beneficioso? ¿O tenía cosas malas? Porque se ha intentado desprestigiar el aprendizaje, lo tradicional, le dicen, lo tradicional es malo, que no sé qué, que ahora hay que jugar, que ahora hay que... tratar de enseñar de otra manera. Sí, entonces, ¿cómo lo mira usted? Mire, habían cosas muy buenas, porque imagínese, en ese tiempo había mucho respeto en el adolescente, en el niño, en el joven, y también eso perduraba para la vida, pues. Se respetaba mucho, se respetaba al profesor, se respetaba a los compañeros, se respetaba en la casa, porque había también concordancia en que también en la casa había mucha exigencia.
había bastante exigencia. Los padres de familia siempre asignaban tareas a sus hijos para poder realizarlas en casa. Y cuando se hubieran terminado, decía, ahora ya puedes hacer tus tareas de la escuela, ¿verdad? Entonces, yo pienso que había un buen aprovechamiento del tiempo. Y, por supuesto, yo me crié en área rural y estoy hablando de esa perspectiva, pues de ese entorno. No sé cómo haya sido en el área urbana. Me imagino que algo similar por la época, ¿verdad? Entonces, lo bueno era de que el estudiante tenía mucho respeto, se formaba buenos hábitos. Y miren, por ejemplo, cuando se entraba a la adolescencia, que hoy se habla mucho y hay muchos tratados, libros hermosos, grandes, que hablan sobre el tratamiento sobre el adolescente, ¿no? Antes no, pero el adolescente creo que ni sentía el cambio. No había tiempo para pensar en eso, ¿no? Porque aparte de que sí se trabajaba y se tenía que colaborar en las actividades de la casa, también había tiempo para jugar, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, en mi niñez, procurábamos cumplir con las tareas de casa, luego las tareas de la escuela, y entonces nos decían, ahora tienen tiempo de jugar un rato. Ya ahí cerquita los vecinos ya sabían que a qué hora nos reuníamos, y nuestra cancha de fútbol era el camino vecinal, pues ahí en el camino. Y si no había una pelota, pues se agarraban trapos, se forraban con algo, se amarraban y de todos modos había una cosa que rodara, y esa era nuestra pelota, y jugábamos. Y era muy sano, dependiendo la época, porque había época donde se jugaba con canicas, la época del trompo, la época del yoyo, y entonces la época de los barriletes era fantástica. Ahí aprendía uno mucha geometría haciendo sus barriletes. ¿Por qué no se levantan? ¿Por qué se va de lado? ¿Porque está desnivelado? No, porque están mal las medidas, ¿no? Entonces había que ver de nuevo. ¿Sí? Entonces todo eso era muy bonito, sí se tenía. Ahora, yo pienso que lo malo que tal vez se tenía en el sistema era que se creaba tal vez estudiantes muy tímidos, ¿verdad? Porque como que la escuela era algo que había que ir por obligación, pero media vez ya se había cumplido con tercero o cuarto primaria. Yo sabía de muchos alumnos que decían, papá, yo este año ya no voy a la escuela, yo ya sé leer, ya sé firmar. Suficiente. Y entonces los papás dan, qué bueno, entonces ya es una persona más para el trabajo en casa, ¿va? Porque era una mano de obra ya que sí se aprovechaba. Entonces había muy poca situación para la superación en los estudios. Tal vez eso sería lo malo. Pero también porque habían pocas oportunidades. Imagínense, yo en mi aldea solamente pude estudiar cuarto primaria. Y ahí me quedé. Si no es por una oportunidad que me dio mi profesor de haber gestionado una beca para mí, yo vine a estudiar a la ciudad de San Marcos quinto y sexto primaria. E inicié quinto hasta el 18 de mayo. Un 18 de mayo yo comencé mi ciclo escolar. Medio año casi. Sí, pero cuando uno trae la iniciativa y los buenos hábitos, mi profesor de entonces me dijo, aquí están los cuadernos de tus compañeros. A nivelarse. Vas a ponerte al día aquí en estudios sociales, en matemática, en idioma español y todo, ¿verdad? Entonces, me llevó el resto del mes para ponerme al día, y el 1 de junio empezaba el examen parcial, porque había un solo examen parcial en junio y un examen final en octubre. Eso era. Entonces, el primer examen que yo sustenté ya solamente porque me puse al día, y tocaba el acto cívico en el mes de julio para mi grado, quinto primaria, y me dice el profesor, te toca llevar la bandera porque tenés las notas más altas. No tuve tiempo para estudiar, pero como me puse al día y fui analizando, y eso me ayudó. Entonces, eso tuvo un impacto en mí, en doble sentido, porque me estimuló a que entonces sí puedo estudiar, pero por otro lado fui encontrando rechazo de algunos compañeros, sí, principalmente del que era abanderado antes que yo. Lo reemplazó. Bueno, entonces muchas cosas así, ¿no? Pero vamos, yo creo que me estoy yendo un poquito más de lo que era.
Pero entonces sí, usted me hacía la pregunta, ¿qué cosas buenas y qué cosas malas, ¿no? Entonces, y lo que veo malo es de que sí se tenía a la escuela como una institución de mucha rigidez. De respeto también. Mucho respeto, pero una cosa muy rígida, y que el estudiante o el alumno de ese tiempo, en cuanto ya podía salirse de la escuela, se salía, porque ya no quería seguir, porque había mucha rigidez, ¿verdad? Yo eso veo pues de mis años de escolaridad de primaria. Bueno, yo inicié trabajando, les decía, así, y pude ver un poquito las escuelas, yo desde otro lado, porque yo trabajaba en agricultura. Siempre era el aspecto educativo, pero ahí la educación era diferente. Porque ahí había que tratar a la gente con mucha bondad, con mucha sutileza, porque eran grupos informales. Y si uno trataba mal a alguien, ya no llegaba a la siguiente reunión. Ya no llegaba a su clase de la siguiente semana, porque era una clase por semana, ¿no? Pero lo más importante de ahí, lo más interesante era que eran clases prácticas. Cuando a nosotros nos dieron la capacitación para poder ir a impartir estas enseñanzas al área rural, me recuerdo que nos dijeron, aquí está este libro, me recuerdo el nombre, decía Extensión Agrícola, autor Hernán Frías Morán. Y en las primeras páginas había un parrafito interesante. Me decía, lo que escuché se me olvidó. Lo que vi, medio lo recuerdo. Y lo que hice, lo aprendí a hacer. Entonces me decía, ese es el principio de la extensión agrícola, la educación agrícola, aprender haciendo. Es el logo de la ENCA, creo yo. Sí, de las escuelas de agricultura, ese es el logo, ese es el lema, sí, aprender haciendo. Y claro, porque, por ejemplo, para querer implementar una nueva tecnología agrícola, que lo dominante era, por ejemplo, que el agricultor sembrara su maíz y en una sola postura, le decimos nosotros, lo que llamamos una mata, ahí ponían 7 granos, 7 semillas de maíz, una de frijol, una de haba, y a veces cerca de ella había unas de ayote o de calabazas. Entonces crecían muchas plantas en un mismo espacio, y eso competían en nutrientes. Entonces la tecnología que había que llevarles había que disminuir la cantidad de plantas en postura, pero también reducir el espacio entre una mata y otra. Es decir, aprovechar mejor. Eso los agricultores adultos no lo aceptaban, pero los jóvenes son más dados al cambio. Sí. Entonces la técnica era que cada estudiante o cada agregado, por ahí, porque era un agregado, le llamábamos un asociado a los clubes juveniles, tenía que solicitarle a su papá que le diera una cuerda de terreno. Y él tenía que sembrar ahí su maíz. Y entonces ya se le decía cuál era la técnica que tenía que aplicar. Incluso el día que iba a sembrar se le acompañaba. Decía, mire, hay que hacerlo de esta forma. Tome el azadón así, haga aquí la mata y mire qué distancia va a dejar entre una mata y otra, pero usted va a poner solamente cierta cantidad de semillas. Y entonces en la familia le decían, no, eso que te están enseñando no está muy bueno, pero como lo que determinaban eran los resultados. Al momento de la cosecha, veían que había mejor cosecha, mejor fruto. Y eso se lograba para poder decirle, miren señores, si ustedes hicieran lo mismo, también les iría mejor en sus cosechas, ¿no? Porque lo que se trataba era de incrementar la productividad. ¿Era una enseñanza? Sí, era una enseñanza, una educación, pero muy práctica. Entonces ahí, pues yo nunca tuve que usar métodos de castigo. Sí, porque ya les digo, ellos llegaban por su propio interés, por su propia voluntad. Y es otra cosa interesante. Quien llega a estudiar por interés, lo logra. ¿Mira? Y quien llega obligado, no. Ahora, había muchas motivaciones para hacerlo. Nosotros teníamos actividades recreativas también. Teníamos deporte con ellos y eso les encantaba. Y miren, una cosa que yo pude hacer en una oportunidad para poder impulsar la horticultura, porque antes en toda este valle casi no se sembraban hortalizas, eran muy pocos, eran muy conocidas las hortalizas de Chamac, mi aldea,
y las hortalizas de San José Caben, porque habían riachuelos y pues había gente que ya se había interesado en sembrar. De ahí lo demás eran solo milpa y trigo. Y sigue así todavía. Y ahora, ¿y cómo impulsar la diversificación en la agricultura? Entonces, a través del club de los muchachos, ¿no? En una comunidad de aquí de San Ramón, de San Antonio, Zacatepeques, les dije, miren, hagamos el equipo de fútbol. Sí, que queremos jugar. Entonces, después de las actividades, vamos aquí al campo y vamos a jugar. Pero primero tenemos que hacer nuestras actividades. Ahora, cuando ya tenemos el equipo, y ahora necesitamos una nueva pelota, necesitamos uniforme, pero nuestros papás no nos van a dar para eso. Entonces, trabajemos para hacerlo, ¿eh? Y vamos a sembrar rábanos. ¿Quién propone terreno? Yo le voy a pedir a mi papá, dice uno. Entonces nos dieron el terreno, fuimos a sembrar rábanos, se cosechó muy bonito, ellos les pusieron interés. Y la mamá de uno de los asociados se encargó de vender los rábanos en San Pedro, regresó con el dinero y alcanzó para comprar los uniformes y la pelota. Y entonces con ese motivo ellos aprendieron a cultivar las hortalizas, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros conocemos como una motivación. Ese es un pequeño esbozo de más o menos cómo es el asunto de la enseñanza agrícola, que es eminentemente práctica. Ya posteriormente yo me involucré a la Escuela de Formación Agrícola a partir del año 83 en un sistema de educación para alumnos internos. Fue un sistema muy bonito. A ellos los levantaban a las 6 de la mañana a bañarse en agua fría, a hacer un poquito de ejercicio, a desayunar y luego 2 horas de trabajo en el campo. Regresaban después a sus clases. Yo estuve ahí involucrado con las actividades agrícolas, pero durante 2 años, 83, 84, entonces más, 3 años dando educación agrícola, y en el 86 que tuvimos oportunidad de unas becas para Estados Unidos, fuimos a estudiar 3 meses allá en 2 universidades. Yo fui primero de parte de la escuela de acá, y cuando le tocó ir al segundo compañero, entonces me dejaron sustituyéndolo, porque él daba el curso de matemática, entonces yo me quedé enseñando matemática. Pero resulta que cuando él regresó de gozar de la beca, renunció porque le salió otro trabajo, mejor pagado por supuesto, y en mejores condiciones. Y a mí me dejaron dando el curso de matemáticas. Dijeron, mientras venga el profesor especializado en matemáticas, que nunca llegó. Entonces yo me quedé trabajando en matemáticas. Pero ahí tampoco se usaba la amenaza, el castigo, porque nosotros ahí teníamos el apoyo de 2 compañeros, inicialmente, después ya fueron 3, a los que se les llamaba orientadores. ¿Estudiantes? No, docentes. Docentes. Sí, que no impartían docencia en el aula, sino que su función era controlar la asistencia de los alumnos, la limpieza, porque los formaban antes de entrar a clase. Un control. Les revisaban que estuvieran lustrados los zapatos, limpia la ropa, las uñas, las orejas, todo bien nítido, ¿verdad? Y entonces ya después de pasar revista a eso, ya entraban a los salones de clase donde nosotros los docentes los esperábamos para impartir la docencia. Entonces prácticamente uno de docente no tenía que intervenir mucho en eso, solo enfocarse a su clase, porque ya habían quienes se encargaban de eso. Y cuando iban a los trabajos de campo, iba el docente encargado del área agrícola específica, del área donde iban a hacer prácticas, y también los orientadores apoyando con la disciplina y el buen comportamiento de los muchachos. Sí, usted me hablaba antes que cuando daba clases ahí en la EFA, que enseñaba álgebra, o que daba como que 7 cuadernos y unas de puros ejercicios, ¿verdad? Que exacto, es que estos muchachos sí le ponían alma y corazón al estudio. Venía, claro. Y dice que se impartía un tema hoy, lo aprendían perfectamente. Decía, este es el ejercicio para mañana, lo llevaban realizado. ¿Y por qué era así?
porque también se trabajaba, se estudiaba en jornada doble. Ellos salían de clases hasta las 5 de la tarde. Tenían un ratito de recreación y luego a las 6 los llamaban a comer. Ahí a las 6 era la hora de la comida. Después su aseo personal y a las 7 estudio obligatorio en biblioteca y salones de clase, bajo la vigilancia de los orientadores. Diario. Sí. Entonces ahí a solo los orientadores estaban, los docentes ya nos habíamos retirado, terminábamos nuestra jornada y estábamos fuera, pero quedaban los profesores auxiliares, orientadores. Y entonces, terminada la jornada de estudio, tocaban el timbre o simplemente pasaban anunciando, ya es hora, todos a los dormitorios. Y les daban cierto tiempo para que se prepararan, se pusieran la pijama, se acostaran y decían, a tal hora vamos a apagar las luces. Y ya. Y los orientadores dormían ahí con ellos, para que no hubiese desorden o que alguien molestara y que desvelara a los otros, ¿no? Sí, bueno, para ya ir terminando ya esta situación, lo que usted nos dice que era diario, ¿verdad? Desde que se levantaban hasta que dormían. Y hemos visto ahora el cambio que... ¿Cuánto tiempo se estudia ahora? ¿De 8 a 1? Sí, ¿de 7 a 12? Hasta ahí nada más y toda la tarde. Sí, lamentablemente surgieron esas mini jornadas, ¿va? Porque yo pienso que ha sido por el aumento poblacional y el poco apoyo estatal a las infraestructuras, que han tenido que utilizar un mismo edificio escolar para que en la mañana se imparta educación primaria y en la tarde ciclo básico. Y esa fue una salida de las autoridades responsables de poder tener que hacer más edificios. Yo creo que esa fue una de las justificaciones, ¿no? Pero, y también está ahí en cierta forma el consentimiento de los profesores que están al servicio de la docencia en el Ministerio de Educación, porque para ellos felices de que tenían una jornada más reducida. Sí, fíjese que pues el doctor Eduardo Andere, que estaba buscando aquí, que es un doctor que hizo un estudio sobre cómo es la mejor educación en el mundo. Entonces él hace una comparación entre varios países. Por ejemplo, Finlandia. Dicen que en Finlandia es bien relajado todo, dicen, ¿verdad? Mientras que en China, por ejemplo, en China sí estudian así como usted dice. Ellos estudian todo el día hasta las 4 de la tarde. China me parece que fue quien se llevó primer lugar en las pruebas PISA, en las últimas que se hicieron, creo que en el 2019. El sistema de Japón también. El sistema de Japón son bien estrictos. Entonces, este doctor concluye diciendo que en realidad no hay una receta, siempre y cuando se aplique bien, ¿sí? Aunque se ha hecho otro análisis respecto a Finlandia y se ha dicho que en realidad, a pesar de ser muy relajados, la educación se ha mantenido porque años antes ya se traía buenos hábitos, por así decirlo, buenos métodos de enseñanza, y que en realidad el hecho de que la educación sea relajada no es que sea beneficiosa, sino que no ha interferido. Sí, se ha mantenido bien. ¿Sí? Entonces, esto porque en la actualidad tenemos estudiantes que se quejan de mucha tarea, ¿verdad? Y usted nos dice que se estudiaba todo el día. Uh-huh. Sí, fíjese que usted ha tocado un punto muy importante, porque países que son muy desarrollados sí tienen una jornada muy larga de clases durante el día, pero ahí también yo he visto por información que tienen así de videos de la educación en el Japón, los niños almuerzan en su respectiva escuela y ellos mismos lavan los trastos, ellos hacen la limpieza. Y nosotros que somos un país pobre, las escuelas tienen conserjes. Ya el alumno ya no mete las manos para tomar una escoba. Tira la basura donde sea, el conserje la levanta. Sí, como hay quien lo va a hacer, pues a ellos les importa poco y hacen la basura, ¿verdad? Y en nuestro tiempo, ya le digo, nosotros si barríamos, hacíamos toda la limpieza y ese hábito se queda. Actualmente, yo no tengo quien me haga la limpieza en mi casa, yo mismo la hago desde tempranito. Eso platicábamos acá con el compañero técnico de todo este maravilloso sistema de tecnología, ¿no? Hablábamos así fuera de micrófonos, de que pues uno tiene la costumbre de levantarse temprano
logra hacer la limpieza de casa, luego el baño y el desayuno y ya está listo para el trabajo. Porque eso es bastante práctico. Y sin embargo, hoy, como ha habido mucho consentimiento de que, no, que mi hijo no debe tocar esto, que mi hijo no tiene que hacer esto, yo sé de familias donde los hijos se levantan a las 11 de la mañana cuando no hay clases. Eso para nosotros no es nada correcto. ¿Y sabe qué es lo malo? Que ya no tienen la vergüenza, digamos, ya de ellos, ¿verdad? Es que antes sí daba vergüenza levantarse 9, 10, uno se sentía mal. Ahora hasta se ríen. Sí, ya esa hora, ¿verdad? Ya se ha perdido. Sábado y domingo no hay clases, o 11 de la mañana están todavía acostados. Y si no durmiendo, solo viendo televisión o ahora viendo el teléfono. Chateando su teléfono. Bueno, ¿qué hay de productividad en eso? Entonces, miren, por eso es que estamos enfocando la parte buena y la parte negativa en distintas épocas, ¿no? Pero cuando se redujeron las jornadas de trabajo, yo pienso que la educación perdió mucho. Desde ahí. Perdió bastante. Y tal vez sí, porque ahora ya se le ha tirado más responsabilidad solo al estudiante, solo de él, de leer nada más, y ya nada más. No puede hacer trabajo en casa, no puede hacer la limpieza aquí en el establecimiento, solo se enfoca en él mismo, ¿verdad? En estudiar. Pero ni así logramos que un estudiante venga al 100% a aprender. Mire, y con relación a la reforma educativa, que se introdujeron nuevas teorías del aprendizaje como el constructivismo, el aprendizaje significativo. Usted vivió todo ese proceso, ¿verdad? ¿Qué cosas buenas mira que nos trajo esta reforma educativa? Sí. Fíjese que yo donde aprendí mucho fue mi estancia como docente en la EFA, porque ahí nos daban capacitación muy seguido. Siempre estábamos en cursos en la ciudad capital o allá en Amatitlán, donde había un edificio muy bonito de una cooperativa y estaba a cargo del Ministerio de Agricultura, entonces ahí nos daban siempre capacitaciones y contamos con un perito agrónomo, era perito agrónomo, pero maravilloso en aspectos de docencia. Él conocía toda la docencia, pero al centavo. Y una de esas capacitaciones precisamente era esa transición, ¿va? Pero decían, en el caso de la agricultura no hay tanto problema porque la enseñanza es práctica. Entonces el estudiante aprende haciendo, ¿verdad? Entonces lo que usted dice, el constructivismo precisamente es eso, aprender haciendo. No es otra cosa moderna, eso se ha venido haciendo siempre. Lo que ocurre es de que cada vez que van a hacer una innovación, pues meten un nuevo término que para mí que es lo mismo, pues solamente que hay que saberlo aplicar adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, en un tiempo que se criticó mucho, es que ustedes trabajan todavía con objetivos y que hay que hacerlo por competencias. Yo siento que es lo mismo. Para fines prácticos. Lo que ocurre es de que, ¿cómo va a plantear usted su objetivo? Eso lo conduce a una actividad práctica. Y entonces, yo pienso que es lo mismo. Sin embargo, yo he visto actualmente trabajos de investigación, así entre comillas, porque no es una investigación. Es trabajo de copia, pues. Y le dejan trabajo de tal cosa. Y me tienen que poner carátula, me tienen que poner introducción, me tienen que poner objetivos. Imagínense el profesor diciéndole al estudiante que ponga los objetivos, cuando el objetivo lo debe tener claro el docente. Y entonces, si no se tiene claro un objetivo, mucho menos una competencia. Entonces, yo pienso que ahí también ha habido algunas cosas que no van muy bien, pues, ¿va? Y usted me hablaba de la innovación o de la introducción de estos aspectos del constructivismo. Y de la reforma educativa. Y la reforma educativa. Yo sé que la reforma educativa se tuvo que hacer por una exigencia, porque fue uno de los convenios cuando se firmó la paz. Los acuerdos de paz dijeron que había que reformar la educación. Y después se exigió, y entonces como para salir del atolladero, pues idearon una reforma educativa. ¿Qué tendrá de reforma? Tiene sus cosas buenas. Enfocaron un poco mejor el aspecto de las competencias, cómo determinar los contenidos, pero ahí es donde yo pienso que hay una, no sé si está bien la palabra, una falencia
Porque miren, estamos manejando todavía contenidos que son traídos de otros países. No ha sido capaz el sistema educativo de Guatemala poner un sistema educativo acorde a sus propias realidades. Venimos de otros. Siempre se vive copiando lo de otros países. Y ojalá se copiara lo bueno. Porque miren, déjenme decirles que la educación es el pilar fundamental, es el más importante para el desarrollo de un país. Y si nuestra educación anda así como está, ¿qué puede esperarse del desarrollo de Guatemala? Estancados por totalmente. ¿Va? Entonces, ahí no ha habido mucha preocupación. Y yo siento que tal vez voy a hablar cosas que no se debieran de hablar, pero fíjense que da la apariencia, y creo que es así, de que han manoseado el sistema educativo para que no funcione, para que el sistema educativo sea el factor de estancamiento en nuestro país y que lo puedan explotar, lo puedan saquear aquellos que les conté, tanto de otros países como de nosotros mismos, porque cuántos no se han aprovechado de las circunstancias económicas del país. ¿Y qué? Porque como en educación no hemos desarrollado, no hay quien mejore esta situación. El día que la educación sea eficaz, ese día Guatemala empieza a caminar en la senda del desarrollo. Bueno, gracias. Es un gran tema con el profe Miguelito de escuchar. Pero realmente, para concluir, ¿usted cree que hemos evolucionado o nos hemos estancado? Sí, algo que pensamos que se iba a tocar y bueno, lo vamos a mencionar un poquito. La exigencia de la pandemia nos tiró al agua y tuvimos que salir a flote. Ahora, ¿cómo ha sido esto? La introducción de la tecnología. Afortunadamente nuestro colegio ya tenía esas plataformas, ya tenía los indicios y se estaba utilizando. Bueno, lo utilizaban otros, yo por lo menos no lo hacía, ¿no? O medio lo quería hacer, pero ya ahí lo tuvimos que hacer. Yo he visto que esta es una maravilla, es fantástico, es muy bueno, pero nuestro país no tiene la educación para hacer esto. Nuestros estudiantes no ven en esto una oportunidad de superarse, sino una oportunidad de salir suave. Y con la complicidad de las autoridades. Un estudiante perdió tantos cursos. No, hombre, vamos, y ahora la tendencia es de que no pierda ninguno. Vean cómo se lo arreglan. ¿Cómo le suben puntos? Entonces, miren, la tecnología yo siento que es una situación maravillosa. Si no, ¿por qué han superado varios países que ya tenían carreras completas, ingenierías, doctorados, maestrías, completamente en línea? Virtuales. Mucho antes que se diera una pandemia de esta naturaleza. Ellos, porque tienen otro nivel de cultura. Nosotros estamos todavía muy, muy bajos en esto. Y bueno, yo creo que usted decía como que el tiempo se va a agotar, no sé. Sí, se nos va el tiempo rápido acá con Willy, se nos va rápido el tiempo. Entonces, agradecerle todo al profe Miguelito por esta enorme plática, igual al profe Daniel. Sí, yo quisiera despedirme tal vez haciendo una pequeña conclusión o haciendo una pequeña comparación de lo que nos habló profe Miguelito. Pues, por lo que nos dijo, antes había más exigencia. Ahora hay menos exigencia y hasta los estudiantes se quejan de la poca exigencia que hay. Antes la exigencia era mayor, se estudiaba hasta las 4 de la tarde y los estudiantes no decían nada y cumplían en los tiempos. Entonces, para reflexionar, ¿verdad? Para que nos analicemos y veamos, ¿nos estamos exigiendo lo que podemos dar o estamos siendo perezosos? Entonces, a manera de conclusión, ¿verdad? Y decir, ¿verdad? De que han habido cosas buenas y cosas malas que tenemos que analizar, ¿verdad? Y tomar lo bueno. Sí. Entonces, muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan y nos seguiremos en otro episodio más. Gracias. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Fue un placer.